El año de 1964, un locutor que hay aquí en la XCBN, el señor Roberto Martínez Ortiz, ya fallecido, tenía él, aparte de su trabajo como locutor, tenía un carro de autosonido. Y en esos días, pues la persona que le ayudaba a él en el carro de sonido, pues yo creo que habían tenido alguna diferencia, o se había ido y me invitó a mí, que en abril de 1964, y comencé ahí a trabajar. Esos fueron mis inicios en el radio, ¿verdad? En un carro de autosonido, gritando por las calles. Ahí estuve en ese año, el concesionario de dos de las difusoras que son XCJK y XCBZ, don Primitivo Márquez se había presentado en quiebra. Tenía muchos negocios, distribuidoras de tractores, de automóviles, de cervezas, tenía la Casa P. Márquez, y esas dos difusoras, esas dos estaciones de radio habían quedado al garete, había renunciado el personal en forma masiva, desde la secretaria, porque pues no les pagaba. Y el señor Manuel Gallegos Ferrales nos invitó a algunos de los que andábamos en los carros de sonido, que si queríamos ir a probar ahí, y no nos iban a pagar, desde luego, pero el argumento de él era que se trataba de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cerrara esa fuente de empleo, ¿verdad? Como era la BZ, que estaba ya en el Salado, entre Meoqui y Delicias, y nos invitó. Y así, en efecto, así fue. Esto fue a finales de enero de 1965, y pues a mí me tocaba una hora, éramos tantos los que íbamos, ¿verdad? Que los que traíamos ganas de entrarle al micrófono, que me tocaba de 10 a 11 de la mañana. Pero al paso de las semanas, de los días, las semanas, los meses, aquellos todos que íbamos, que nos comenzamos a reducir, hasta que quedamos nada más el señor Octavio Cano, Miguel Ángel Portillo Hernández, y luego llegó otro que se llama Salvador Horta Contreras. Éramos 4, y finalmente desistió el señor Portillo, aunque después continuó, y nos quedamos nosotros 3. En octubre de ese año, el señor, el accionista mayor de todos los negocios que tenía el señor Primitivo Márquez aquí en Delicias y que se había presentado en quiebra, era lo que hoy en día es Fertimex, pero en aquellos años se llamaba Guanos y Fertilizantes de México, Guanomex. Y ellos se quedaron hicieron, después de una sindicatura, pagaron a 15 centavos el peso de todos los accionistas que tenía, ¿verdad? Y comenzamos nosotros, ya nos comenzaron a pagar a partir de octubre de 1965, nos pagaban 15 pesos diarios. Y luego se fue, Salvador Horta se fue a trabajar a Cuauhtémoc, y el Cano y un servidor nos quedamos, y entonces ya nos tocaba un poquito más, ¿verdad? Nos tocaban 22.50, ¿verdad? Nos repartimos el otro salario. Y así estuvimos hasta que en 1971 el señor Roberto Díaz, que era gerente en aquellos años de la XCHM, me invitó porque uno de los locutores había terminado su preparatoria, iba a trabajar, iba a estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, me refiero a Marcos Alfredo Coronado, y comencé el 16 de septiembre de 1971. Allí estuve en la HN hasta noviembre de 1976, en que yo también había terminado mi preparatoria, y también me fui también a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estuve trabajando en el núcleo de 2000, en Radio Sinfonola, la estación ranchera del núcleo, hasta 1961, que regresé aquí a Delicias. Y desde entonces estamos ahí desde el 1 de agosto de 1981 hasta la fecha en Radio 660, ahí con el señor Roberto Díaz García. Yo creo que es una experiencia que, si muriera, al morir, y si volviera a nacer, yo creo que la volviera a repetir, ¿verdad? Obviamente eso es imposible, ¿verdad? Porque hice una para corregir los errores que tuve para esto, pero yo creo que la volvería a vivir. Yo sí repetiría esa experiencia, porque lo principal es que conoce usted mucha gente, hace verdaderos amigos, ¿verdad? Yo a muchos de los amigos que digo que son mis amigos, los conocí a través de mi trabajo, de mi empleo como locutor. Por otra parte, pues la comunicación ya entendida desde otro punto de vista, desde el punto de vista, vamos a decirle, periodístico,
pues trae también otras experiencias que lo enriquecen a usted como profesionalmente y también en lo personal como ser humano, pues se enaltece y va cambiando sus puntos de vista, van cambiando sus argumentos, su manera de pensar. Bueno, hay de todas, hay de todo tipo de experiencias, de anécdotas. Yo recuerdo algunas experiencias, principalmente en las entrevistas, en que estuve trabajando mucho tiempo, entré a las 7 de la mañana en alguna ocasión, y pues echándole ganas, ¿verdad? Aquí en la hora y dedicando y echando el grito y poniéndole entusiasmo, y de repente llegó el señor y dice, me dijo, ¿sabe qué? No ha entrado al aire la estación, ¿verdad? Chiva, después de hora y media de estar gritando y echando el ambiente, ¿verdad? Estaba fuera del aire. Otra, esta la tuve en el Distrito Federal, que me tocó en 1977, yo estaba recién llegado al núcleo de Redomil, me tocó entrevistar a Carlos Mejía Godoy. Carlos Mejía Godoy, un nicaragüense que era el director de un grupo que se llamaba Los Palicahuina, tal vez usted lo recuerde. Él tuvo muchos éxitos como Son tus perjúmenes, Mujer, como Cloromiro, El Ñajo, pero lo llevaron allá a entrevistarme, lo llevaron para que lo entrevistara porque venía de España en aquel octubre de 1977, había ganado el Festival OTI, y recuerdo mucho que Napoleón llevaba una canción, no sé si Vive o la que se llama Hombre, que nada más alcanzó, iba como favorito y nada más alcanzó un solo voto, que fue el voto de México, ¿verdad? Del juez de México. Y Carlos Mejía Godoy, que representaba a Nicaragua, presentó una canción que se llamaba Quincho Barrilete, y ganó pues en una forma casi por unanimidad, ¿verdad? Fue como Carlos Mejía Godoy ganó esa canción. Me lo llevaron para que lo entrevistara, una persona demasiado sencilla. Posteriormente, bueno, dentro de la entrevista yo le dije, bueno, y usted ahora que viene de un país que está en guerra, de un país que acababa de pasar el temblor, aquel famoso de Nicaragua, un 24 de diciembre, y precisamente de ahí se inspiró para hacer Quincho Barrilete. Le digo, ahora que se está usted presentando, trae el dinero que ganó en el OTI, se está haciendo presentaciones en México, usted ahorita ya está recibiendo los frutos de su esfuerzo, ya le está haciendo rentable su carrera como cantante, como compositor. ¿Qué va a hacer con ese dinero que está ahorita agarrando? Dijo, sí, en esos días estaba en guerra en Nicaragua. Dijo, vamos a comprar rifles y municiones para tirar al sátrapa de Anastasio Somoza. Es una de Carlos Mejía Godoy, posteriormente al triunfo de la revolución nicaragüense, pues fue el ministro de Educación allá en Nicaragua. Pues yo creo que todo el mundo es importante. Todo el mundo es importante, pues me llevaron, accidentalmente, me llevaron a la cabina a quien era el cónsul, mejor dicho, el embajador de los Estados Unidos en México. Iba a otra de las cabinas y entró accidentalmente conmigo, y en eso estaba yo hablando, y yo lo saludé al Julián Nava en aquellos días, en aquellos años. Pero bueno, pues artistas, pues entrevisté a muchísima gente, ¿verdad? A gente, ya aquí en Delicias, a mucha gente a Vicente Fox y a Francisco Barrios. Me tocó entrevistarlos en campaña en 1992, al señor Becerra Gaitán, a don Antonio Becerra Gaitán, que pues es un símbolo, es un ícono de la izquierda en el estado, ¿verdad? ¿A quién más le podría decir? Pues a los señores obispos, a don Luis H. Álvarez, muchos sacerdotes, los artistas, pues no, ¿para qué le platico, verdad? Rocío Dúrcal, en paz descanse, José, no, tantas personas que me ha tocado entrevistar, pero yo digo que cada entrevistado es muy importante para el entrevistador. Bueno, principalmente saber comunicar, tener un poco en el momento que, como usted, en el momento que